Ahora sí, chicos. Estudiantes perfecto, tengan todos ustedes muy buenas tardes, jóvenes. El día de hoy vamos a tener la siguiente clase. Recuerden ustedes que la clase anterior estuvimos viendo sobre mayormente el repaso y una pequeña parte, por ejemplo, lo que correspondía a la clase de hoy. Ustedes han oído hablar del concepto, ustedes conocen el concepto de producción. ¿Alguien de ustedes me puede dar un concepto de producción? Concepto. Héctor, ¿qué entiendes tú por producción? Héctor. Que mayormente es con fines de lucro, donde se utilizan Ya, bienes de la claro, materia por prima ejemplo, para mayormente fabricar la productos. persona mayormente las personas que invierten en la producción lo hacen con fines de lucro, ya está bien. A ver, otro de ustedes, jóvenes, que me puede dar un concepto de producción. Otro de ustedes. A ver, chicos. A ver qué entienden por producción. No sería, jóvenes, la producción. El, dime. Producción también significa el conjunto de actividades que realiza el hombre con el fin de producir o con el fin de obtener bienes y servicios. Estos bienes y servicios, lo que principalmente sirven para jóvenes, estos bienes y servicios, los bienes y servicios principalmente, cuando hablamos de producción, son aquellos jóvenes, los bienes y servicios son aquellos que principalmente sirven para satisfacer las necesidades de la población. Ahora sí, pero ¿quiénes mayormente son los que intervienen en la producción? ¿Qué personas mayormente invierten en un factor de producción? A ver, chicos. La mayoría, por ejemplo, por ejemplo, Brunella no interviene en la producción, por ejemplo. Pero ¿quiénes son los que intervienen en la producción? Los que intervienen en la producción son aquellas personas que son emprendedores o personas que tienen una capacidad empresarial. Pues, hey, jóvenes, la mayoría de grandes empresarios que conocemos empiezan jóvenes desde cero. Empiezan desde cero y empiezan a arriesgarse. La persona, un empresario, el pequeño o el gran empresario, para poder triunfar en la sociedad, tiene que arriesgarse. ¿Qué significa, jóvenes? No sé si conocerán ustedes los factores de riesgos. Los factores de riesgo, jóvenes, un pequeño empresario, lo primero que tiene que es arriesgarse para poder producir en el futuro, para poder tener una gran empresa. O por qué no decirlo, por ejemplo, ustedes dirán, pero por ejemplo, usted ven a un vecino y dicen, miren, este señor vino sin nada y ahora tiene una inmensa tienda. Una inmensa tienda, jóvenes. ¿Qué significa? Pero ustedes se ponen a pensar, yo también pude haberlo hecho, pero ¿por qué no lo hiciste? Porque no tenías esa capacidad empresarial. Y para tener la capacidad empresarial hay a veces que arriesgarse. Y muchos los que se arriesgan, la mayoría triunfan, otros jóvenes fracasan. ¿Por qué? Porque no saben administrar bien en la producción. ¿Qué significa? No, mayormente no saben controlar bien o administrar bien una empresa, una pequeña o una gran empresa. Por ejemplo, desde la señora que tiene una tienda en su casa, mayormente jóvenes, si yo me voy a gastar los productos, mi ganancia, entonces, ¿qué significa? ¿Cómo va a prosperar mi pequeña empresa? Entonces, para que tengan una idea. Ahora sí, el tema que vamos a tratar el día de hoy, jóvenes, se conocen con el nombre de factores de producción. Cuando hablamos de factores de producción, ya les había mencionado a ustedes que la producción es el proceso económico en el cual los factores productivos, ¿qué significan estos jóvenes? Por ejemplo, cuando hablamos de factores productivos, son transformados con la finalidad de obtener bienes y servicios. Por ejemplo, desde la naranja, jóvenes, que tú la transformas a hacer un refresco, jóvenes, hey, chicos, por ejemplo, ahí tenemos el primer factor en la producción. Si, por ejemplo, de la naranja, yo realizo, por ejemplo, o del guineo, yo realizo la conserva, hago conserva de guineo, jóvenes, ya estoy dándole otro, por ejemplo, ya ese bien por ejemplo, ese producto o ese recurso se está convirtiendo en un producto de segundo grado. Pero, por ejemplo, jóvenes, cuando vemos, por ejemplo,
Entonces, cuando yo les estoy mencionando, en la producción es la fase del proceso económico en el cual los factores productivos, ¿cuáles son los factores productivos? Los recursos, la mano de obra, el capital, jóvenes, la tecnología, y ahora sí, todos estos se mezclan y el objetivo principal es obtener bienes y servicios. ¿Pero para qué? Principalmente para satisfacer las necesidades. Hay una gran diferencia entre factores productivos y proceso productivo. Los factores productivos son los elementos que intervienen en la producción. Si los elementos que intervienen en la producción son bien eficientes, si los elementos que intervienen en la producción son bien eficientes, jóvenes, se aplican de manera eficiente, el resultado va a ser bien favorable. Es decir, mi producto va a ser de mejor calidad. Entonces, ¿qué son los procesos económicos? Los procesos productivos son la serie de etapas en la que los insumos se van transformando y por lo tanto van adquiriendo un mayor valor agregado. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, jóvenes, si yo le digo los insumos se van mezclando o se van transformando, ¿para qué? Para adquirir un mayor valor agregado, puedo decir lo siguiente. Por decir, jóvenes, si yo soy un pequeño empresario, porque de pequeño empiezas a grande. El pequeño empresario, yo, por ejemplo, yo me encargo de comprar, jóvenes, si yo soy un agricultor y me dedico a vender el plátano a un precio, por ejemplo, que me pagan a 100 soles el millar, pero ¿qué pasaría, jóvenes, si yo ese plátano, que es el recurso, lo transformo en un producto? Por ejemplo, del plátano, de ese millar, hago chifles. Y cada bolsita de chifle me vale 1 sol. Y obtengo 200 bolsas de chifle. ¿Qué significa esto? Yo obtengo, no se dan cuenta, jóvenes, adquiere un mayor valor. Cuando yo transformo esta materia prima o este recurso en un producto. Algo similar sucede, jóvenes, como por ejemplo, el petróleo que es crudo. El petróleo que es crudo es llevado a una refinería y se transforma en un producto, adquiere un mayor valor agregado. ¿Qué significa mayor valor? O por qué no decirlo, el cobre que es jóvenes, el cobre que es exportado del Perú como materia prima y regresa como un producto y adquiere mayor valor agregado. ¿Qué significa? Un mayor valor se le da. Si este recurso es transformado. Por eso decimos lo siguiente. Los procesos productivos son las etapas en las que los insumos se van transformando para adquirir un mayor valor agregado. O por qué no decirlo, cuando la materia prima se lleva a la industria y se transforma en un producto, adquiere mayor valor agregado. Eso significa, chicos, en el proceso económico. Y intervienen para poder esa materia prima transformarla en un producto, se necesita de varios insumos. Por ejemplo, si yo tengo el cobre y quiero transformarlo en un producto, por ejemplo, quiero hacer un motor, por ejemplo, ¿qué necesito? Necesito en primer lugar tecnología. ¿Qué necesito también, jóvenes? La materia prima. La materia prima, ¿qué es el recurso? ¿Qué es el cobre? Chicos, ¿qué más necesito? El trabajo. ¿Qué significa? ¿Quiénes son las personas que van a trabajar? Que puede ser trabajo, jóvenes, físico o intelectual. Contrato obreros y contrato un ingeniero, un experto en cómo transformar esta materia prima en un producto. Miren cómo se va el siguiente proceso. Y lo que más necesito, si yo tengo el capital, jóvenes, a veces adquiero el producto directamente. Pero cuando no tengo el capital y tengo el pensamiento o la mentalidad de un empresario, ¿qué es lo que hago yo? Yo me arriesgo. La mayoría de empresarios se arriesgan y ¿qué es lo que hacen? Para poder una empresa que pueda prosperar o poder dar inicio a una pequeña o gran empresa, necesitamos inyecciones económicas. Y las inyecciones económicas se otorgan a través de préstamos. ¿Y quién realiza este préstamo, jóvenes? Las entidades financieras. Para que tengan una idea nada más. Entonces tengo la materia prima, el trabajo, el capital, y tengo, jóvenes, la maquinaria que voy a procesar ese producto. Y el resultado final
es el producto porque adquiere mayor valor agregado. Ahora sí, hemos mencionado proceso productivo, los factores productivos, jóvenes. A ver, chicos, dentro de los factores productivos o los factores de la producción se dividen en dos, en clásicos y en modernos. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Los clásicos son los que están ahí nomás. La naturaleza, el trabajo, el capital. Y también se incluye ahí dentro de ellos la tecnología. Pero después, dentro de los factores modernos, tenemos a la empresa, en la que aporta con la tecnología, y el Estado, jóvenes, que mayormente trata de fiscalizar o aplicar normas legales a las empresas. ¿Para qué, jóvenes? Para regularizar y estabilizar. Entonces, el objetivo final del Estado de intervenir en los factores productivos es a través de obtener es decir, a través de la recaudación de impuestos. ¿Por qué recauda el Estado impuestos a través de la producción de los empresarios? Porque, jóvenes, a través de las empresas, el Estado, por ejemplo, el Estado peruano puede realizar una serie de obras. O, chicos, o puede pagar a sus trabajadores estatales. Realización de obras como hospitales, por ejemplo, de hospitales o colegios o construcción de carreteras, jóvenes. Entonces, podemos decir lo siguiente. Los factores productivos se dividen en dos, clásicos y modernos. ¿Alguien de ustedes me puede hablar, por favor, antes de continuar, de un factor clásico? A ver, chicos. Que quede claro, la próxima clase, a partir del día lunes, están puestas las diapositivas. Y cada diapositiva va a tener el nombre de 2 estudiantes. El día lunes, a partir del lunes, revisan el leccioné. Y esos 2 estudiantes que tienen que explicarme y abrir su video, jóvenes, para poderlos ver cuando expliquen. Nada más. A ver, continúo, jóvenes. Yo les había mencionado que los factores productivos, en los factores productivos les había mencionado que se dividen en dos, modernos y clásicos. Dentro de los factores clásicos están los originarios y el derivado. Y dentro de los factores de la empresa modernos está el organizador y el regulador, jóvenes. Cuando hablamos, jóvenes, de factores clásicos, la naturaleza, jóvenes, es factor pasivo. Y el trabajo es factor activo, por el cual son mayormente conocidos con el nombre de factores originarios. Ahora sí, chicos. Por ejemplo, cuando hablamos, por ejemplo, por decir un empanadero, jóvenes, es un pequeño o gran empresario. ¿Qué es lo que necesita, jóvenes, para poder, un pequeño empresario? ¿Qué es lo que necesita este pequeño empresario para poder prosperar? El pequeño empresario o el panadero necesita de varios. Por ejemplo, los insumos que son los recursos. La harina, la sal y el agua. ¿Y qué más necesita? Necesita la tecnología. ¿Y qué es la tecnología? La maquinaria. O a veces, jóvenes, es maquinaria moderna, que es tecnología, o es el producto del capital, del capital, jóvenes. ¿Por qué? Hablamos capital. Porque el horno, para poder realizar mi trabajo, forma parte del capital. Ese horno que yo tengo, o esa maquinaria para mezclar los elementos y obtener pan, jóvenes, un pan que tenga de mejor calidad que mayormente sea de mayor acogida para la población, depende, jóvenes, de mi producción. Entonces, tengo los elementos, mezclo los insumos o recursos, tengo el capital, que es mi maquinaria, para producir, jóvenes, o cocinar o obtener pan. Y esto me va a permitir, jóvenes, realizar una actividad económica. Entonces, con el fin principal, como panadero, jóvenes, mi fin principal es producir, o mi producto final es el pan. Entonces, cuando hablamos de estos factores de producción, en el cual para obtener un producto, estos factores de producción son los siguientes. Por ejemplo, hablábamos de la naturaleza, chicos.
A ver, ambos factores, todos estos factores, jóvenes, en la producción se mezclan. Tienen que mezclarse los factores de producción. ¿Por qué, jóvenes? Porque depende de ellos para obtener un resultado final, que es, jóvenes, un producto. Que este producto va a servir para satisfacer las necesidades de la población. Por ejemplo, jóvenes, si hablábamos un factor de producción, el carpintero. El carpintero, jóvenes, obtiene el recurso, que es la madera. Y del carpintero, jóvenes, tiene el capital, que significa que se compró maquinarias. Y de esa maquinaria, jóvenes, pudo este carpintero fabricar, jóvenes, sillas o carpetas o mesas. Entonces, ¿cuál es? Chicos, mira, se mezclaron los elementos: recurso, capital, trabajo, que es el carpintero, ahora sí, y la obtención del producto. Para que tengan una idea. Ahora sí, chicos. Dentro de los factores de producción tenemos a los siguientes. Los factores de producción son 3 y inclusive en algunos el cuarto. Pero cuando hablamos de factores de producción, no debemos olvidarnos que dentro de estos factores de producción, jóvenes, encontramos a los siguientes. Por ejemplo, cuando hablamos de factor de producción, estamos hablando principalmente de la tierra. ¿Qué es la tierra? La tierra es conocido también como la tierra, o también se le conoce con el nombre de recursos naturales. Porque la tierra nos provee de varios recursos. Por ejemplo, los recursos naturales son todos aquellos medios que el hombre utiliza para satisfacer sus diversas necesidades. Los recursos se clasifican en renovables, no renovables e inagotables. ¿Qué significa todo esto, jóvenes? Por ejemplo, un recurso natural renovable es cuando el hombre obtiene, por ejemplo, de la madre naturaleza, por ejemplo, obtiene el terreno agrícola y necesito agua para regar mis chacras. Es un recurso natural renovable, el agua. Hey, jóvenes, por ejemplo, o caso contrario, yo que soy carpintero, jóvenes, necesito la madera, voy y la obtengo en el bosque. O si no, se la compro a alguien que se dedica a extraer la madera del bosque. Ahora sí. O necesito, por ejemplo, el recurso, los peces. Y si yo necesito un pez, y los peces, jóvenes, ya en calidad de pescado, porque cuando sale del mar se llama pescado, jóvenes. Ahora sí, ¿qué necesito? Como yo no tengo las maquinarias o las herramientas para ir a pescar, yo me voy, jóvenes, a la práctica de extraer los peces. Y ahora, jóvenes, por ejemplo, el pez es un recurso natural renovable. ¿Pero por qué son renovables? Son aquellos recursos que después de un largo periodo de tiempo se logran recuperar. ¿Recuerdan ustedes? Ahora sí. ¿Y qué significa recurso natural no renovable? A ver, chicos. ¿Y qué significa recurso natural no renovable? ¿Alguien puede hablar, por favor? Que se puede utilizar solo una vez. Son aquellos recursos naturales que se pueden utilizar una sola vez, correcto, chicos. Los recursos naturales no renovables son aquellos que una vez que son utilizados ya no se vuelven a recuperar. Por ejemplo, si extraes, jóvenes, el petróleo del subsuelo, porque ojo, es petróleo crudo, una vez que es utilizado, jóvenes, queda ese vacío en el interior de la tierra, en el subsuelo. Y ya pues, después pueden pasar 200 años, 300 años, no crece, o no vuelve a aparecer petróleo. O jóvenes, o caso contrario, una vez que extraes la roca de un determinado lugar, la roca, una vez que se saca la roca, queda un hueco. Y jóvenes, si después de cierto tiempo ya no va a aparecer roca, sino que lamentablemente ahí queda el vacío. Los recursos naturales no renovables son aquellos que una vez que son utilizados, no se vuelven a recuperar. Mi pregunta es la siguiente. ¿Y qué es un recurso natural inagotable? Un recurso inagotable. A ver, chicos. A ver, Miñán, ¿me puedes ayudar, por favor? Recurso natural inagotable.
A ver, un recurso natural inagotable es aquel recurso que una vez que son aquellos que no se agotan. Por ejemplo, ¿me pueden mencionar, jóvenes, uno de ustedes? ¿Qué no se agota? A El ver, aire. La luz solar. el aire, La luz chicos. solar. El aire, La claro, energía. claro, como dice este Chunga, la radiación solar. La radiación solar, jóvenes, el hombre aprovecha la radiación solar y ¿qué es lo que hace? No, los rayos del sol. Los utiliza y jóvenes a través de unos aparatos emite radiación Paneles solar. solares. Chicos, la energía solar, correcto. O por ejemplo, aprovecha el viento y energía ¿qué? ¿Y energía qué? La transforma en energía. Eólico. Correcto, jóvenes. Entonces, pero yo les hago una pregunta. Es verdad que, por ejemplo, en el caso de China que está explotando al máximo sus recursos naturales, a pesar de que China se está convirtiendo en una gran potencia y está convirtiéndose también en el país que genera mayor contaminación a nivel mundial. Mi pregunta es lo siguiente, ¿los recursos naturales renovables se pueden convertir en no renovables? Sí. ¿Por qué? ¿Quién me da la respuesta? Los recursos naturales. Contaminación y su explotación. Disculpa, Chunga. Por la contaminación y su explotación. El recurso natural renovable se puede convertir en no renovable cuando el hombre los explota de manera indiscriminada. No se dan cuenta, jóvenes, por ejemplo, comienzan a extraer la madera en cantidad, jóvenes, y por ejemplo, había bastante tipo de algarrobo. Producto de que hacer carbón acá en Tumbes han cortado casi la mayor cantidad de los. Pero, por ejemplo, después de cortar el algarrobo, jóvenes, habían variedades de especies y hoy en día solamente existe de vaina amarilla nada más. Yo recuerdo que cuando trabajaba en el campo habían de diferentes tipos de vaina, es decir, diferentes tipos de ¿cómo se identificaba? Porque la vaina del algarrobo era de diferentes colores, por ejemplo, jóvenes. Ahora sí, si hablamos de eso, que es uno de los factores productivos clásicos y es originario, pasamos al segundo factor productivo, que es el trabajo. ¿Qué es el trabajo? El trabajo, jóvenes, es la actividad que realiza el hombre para obtener diferentes bienes o servicios. Por ejemplo, un médico cuando atiende a un paciente, jóvenes, está brindando un servicio. El jóvenes está vendiendo sus productos. Jóvenes, está mayormente la producción de bienes. Cuando hablamos del trabajo, cuando estamos hablando del trabajo, jóvenes, es la actividad física que realiza el ser humano, pero con el fin principalmente de obtener un salario. Chicos, un salario. ¿Por qué? Porque él está brindando un servicio, jóvenes. O mayormente, por ejemplo, el agricultor, todo ese esfuerzo físico que brinda, el resultado final es que vende su producción. Y ahí se cuenta la ganancia que le ha brindado a la agricultura, por ejemplo. Cuando hablamos de trabajo, el trabajo puede ser físico, por ejemplo, y trabajo intelectual. Por ejemplo, Chunga quiere construir Chunga, por ejemplo, una casa. Y como él no tiene el conocimiento, pero solamente él tiene el dinero y tiene el terreno, quiere construir, jóvenes, contrata los servicios de un ingeniero. Y también va a contratar los servicios de obreros o albañiles. El ingeniero mayormente asesora y orienta a los obreros cómo va a realizar el trabajo. Y por solo orientarlos o dar, por ejemplo, o entregar un plano o entregar un diseño de la casa, el ingeniero, él está cobrando por un servicio. El ingeniero. Y esto, jóvenes, es porque tiene en el trabajo de él es intelectual. Pero cuando hablamos del trabajo físico, por ejemplo, son los trabajadores, que son los albañiles. Que son los albañiles. Por ejemplo, el trabajo físico es el agricultor. Por ejemplo. Por ejemplo, yo les hago una pregunta. Por ejemplo, ¿y el profesor qué tipo de trabajo es?
Pregunto. Los profesores, ¿qué tipo de trabajo realizan? ¿Físico o intelectual? A ver. Entonces, como estoy mencionando, por ejemplo, los maestros es trabajo intelectual. ¿Por qué, jóvenes? Mayormente por el conocimiento que tienen en ciertas materias. Ahora sí, como les mencionaba, el trabajo puede ser dos categorías y depende del tipo de trabajo que realizas. Si, por ejemplo, aquellas personas que, por ejemplo, trabajan, son aquellos que mayormente se dedican a la limpieza en la comunidad, mayormente tienen el sueldo mínimo, jóvenes. O, por ejemplo, hasta hay funcionarios. Hay personas que, por ejemplo, por ser congresistas y su remuneración es muy diferente. Por ejemplo, nada más para que tengan ustedes sobre los tipos de trabajo. Ahora sí, como hemos visto, el recurso natural, que es la materia prima, hemos visto el trabajo, nos vamos al siguiente punto, que es el capital en una empresa. Cuando estamos hablando de factores productivos, tenemos que tener el pensamiento como empresarios. El capital, jóvenes, es, por ejemplo, si yo soy un albañil o yo soy un agricultor, mi capital son mis herramientas. Las herramientas que yo utilizo en la producción. O, por ejemplo, si yo soy un panadero, jóvenes, si yo tengo una panadería, son, por ejemplo, en mi horno o las herramientas que tengo yo en mi casa para mezclar esos insumos de manera más eficiente y más higiénicas, por ejemplo. O, por ejemplo, chicos, cuando estamos hablando del capital, mayormente, por ejemplo, son aquellos objetos que son fabricados por el hombre para luego ser usados en la producción de otros bienes y servicios. Por ejemplo, si yo soy un agricultor y tengo un tractor, jóvenes, el tractor que sirve para arar mi terreno agrícola, que me va a servir para poder utilizarlo en la producción, jóvenes, el tractor es mi capital. Pero el capital, jóvenes, no solamente es las herramientas o las máquinas, sino que también el capital, siempre y cuando estamos hablando con el pensamiento, jóvenes, de empresario, el dinero también se convierte en capital. Pero ¿por qué, jóvenes, el dinero se convierte en capital? Mayormente, jóvenes, es capital financiero, por ejemplo. ¿Por qué? Capital financiero y capital, cuando hablamos de capital, hablamos de dos dentro del capital financiero. ¿Por qué? Porque son las herramientas o son todos los insumos que tiene una empresa. Y también es capital el dinero, jóvenes. ¿Por qué? Porque a veces este dinero que yo lo he obtenido a través de un préstamo, yo tengo que pagar los intereses. Ahora sí, para que tengan una clara idea, que quede claro, el trabajo, siempre y cuando, no, el capital, si el dinero es utilizado principalmente para la producción o para la empresa, para aumentar, jóvenes, para aumentar mi negocio, se convierte en capital financiero. Si el dinero lo invierto yo en otras cosas que no tienen nada que ver con la empresa, no es capital financiero. Que quede claro, el dinero que yo invierto, por ejemplo, si yo brindo el servicio de internet y si yo tengo computadoras, jóvenes, las computadoras que yo compro, eso forman parte de mi capital financiero. Ahora, los insumos que yo tengo forman parte de mi capital financiero, de mi capital. ¿Cómo así? Yo tengo la tela, jóvenes, que tengo tela guardada ahí, como el pequeño empresario que confecciona ropa. Esas telas también sirven, jóvenes, forman parte de mi capital financiero, porque es dinero invertido para la producción de bienes o servicios. Ahora, chicos, que quede claro, si hablamos de los tres elementos de los factores clásicos, jóvenes, ¿quedó claro? La naturaleza, chicos, naturaleza, capital y trabajo. Pero también dentro de esto, de los factores de la producción, está la empresa. ¿Cuál es el objetivo de una empresa? El objetivo de una empresa, jóvenes, tiene un fin económico. Y como pequeño empresario o gran empresario, ¿qué es lo que necesito?
que aumente mi producción. Al aumentar mi producción, jóvenes, al aumentar mi producción, van a aumentar mis ingresos. Pero para que pueda aumentar mi producción, tengo que haber hecho un estudio de mercado. ¿Qué significa, chicos? Si hago un estudio de mercado y mi producto es de mejor calidad y tiene acogida por la población, porque me va a permitir obtener mejores ganancias, jóvenes. Si mi producción es de mejor calidad, me va a permitir obtener mejores ganancias. Y todo depende, jóvenes, que se hayan mezclado bien los factores de producción. ¿Entienden, jóvenes? Lo más importante dentro de esto, en la empresa, es una unidad económica cuyo objetivo principal, jóvenes, es la producción de bienes y servicios. Cuando hablamos de empresa, ¿a qué se refiere? Cuando hablamos de las empresas, se refiere principalmente, jóvenes, de las industrias o las fábricas. Ahora sí, yo les hago una pregunta, jóvenes. ¿Qué pasaría si uno de los factores de producción falla? Fox, ¿estás ahí, por favor? A ver, chicos. ¿Qué pasaría si los factores de producción no intervienen? Uno de ellos no interviene. A ver, por favor. ¿Alguien me puede ayudar, por favor? A ver, chicos. ¿Qué me dicen? Rubí. No hay ganancias. A ver, ¿qué pasaría, jóvenes, si uno de los elementos, por ejemplo, qué pasaría, por ejemplo, si el trabajo, por ejemplo, hablamos de Brian. Brian, por ejemplo, su papá tiene un terreno agrícola. Y Brian, su papá le dijo, ¿sabes qué? Que yo ya deje de existir. Ese terreno agrícola va a quedar para ti. Y todo depende de ti, de si tú tienes tus hijos, si no tienes cómo dedicarte, te puedes dedicar a la agricultura. Pero ¿qué es lo que sucede, jóvenes? Brian tiene el recurso, que es la tierra. Brian, su papá le ha dejado semillas de calidad. Su papá inclusive le ha dicho, ¿sabes qué? Aquí hay un dinero para que puedas invertir en la chacra. Tienes que ir a trabajar, pero ¿qué es lo que sucede? Brian es un poquito, por ejemplo, no tiene ganas de trabajar. O va, y jóvenes, y cuando por ejemplo, y no tiene conocimiento de cómo sembrar. Por ejemplo, le han dicho que siembre maíz,